Muy buenas noches. Buenas A noches. continuación voy a Esto es un presentar el desarrollo ejercicio de mi proyecto final de para la este materia tipo. Big Data. Básicamente, ¿en qué consiste esta presentación? En mostrar todo el paso a paso desarrollado para el conjunto de temas que se vieron en clase. ¿Cómo se ha planteado esta presentación? Con la ejecución de los siguientes pasos: el planteamiento de un problema, unas fuentes de información de donde se extrajo el conjunto de datos, la limpieza y depuración de ese dataset, el análisis exploratorio de los mismos y al final el desarrollo de aplicación de un modelo de regresión. ¿Cuál es el problema que se ha planteado básicamente para el desarrollo de este ejercicio? Consiste en la modelación y estimación del peso de los nacidos vivos en el departamento de Cundinamarca en el año 2009 a través de análisis de regresión lineal. Es importante entender que este problema fue delimitado para un área geográfica específica, como lo es el departamento de Cundinamarca, y una ventana de tiempo que corresponde al año 2009. Fuentes de información. El conjunto de datos que se extrajo para trabajar corresponde a las estadísticas vitales EEB 2009 del DANE. Es importante que ustedes sepan que el DANE creó un sistema, un archivo nacional de datos, el cual se encuentra en la web y desde el cual cualquier usuario se puede registrar y extraer información importantísima de estadísticas que desarrolla este departamento nacional. Ustedes podrán ir al catálogo de datos y desde allí, a través de poner una palabra en un criterio de búsqueda, ustedes podrán encontrar la información que deseen o que están buscando. Como les dije, para este caso, mi fuente de información son las estadísticas vitales del año 2009. Es importante que sepan que una vez consultada esa estadística, se descargó una base de datos con 699.776 registros. Esa base de datos es la que he cargado en este Excel para poderles mostrar. Y como podrán ver, esta base de datos contiene información asociada al código de departamento, código de municipio, la institución, hospital o centro médico donde se registró, se dio ese caso de nacimiento, información como el sexo, el peso del nacido, la talla, el año, el mes, quién atendió el parto y en general información del padre y de la madre. También desde esta misma página donde ustedes pueden descargar los datos, aquí en el link, en la pestaña obtener microdatos, ustedes también podrán descargar la documentación en PDF. Para este caso, este fue el documento que yo descargué, el cual es una información muy valiosa porque nos muestra la información, los metadatos de esos datos. Básicamente nos muestra el origen de esa fuente de información, que son los certificados de nacidos vivos que se llenan o se diligencian en los centros médicos cada vez que nace un bebé, y el listado y la descripción de cada una de las variables que componen ese set de datos. Para este caso, el listado de variables de todo ese set de datos son 41, y en esta tabla se muestra al usuario o se describe cada una de las variables que compone este set de datos que les acabo de mostrar, lo cual es información muy valiosa para poder entender el conjunto de datos. Muy bien. Una vez se descargó ese conjunto de datos, se procedió a realizar la limpieza de los mismos. Como les había comentado, el punto inicial fue un set de datos de 699.776 registros y 41 variables, y
al final se consiguió un set de datos de 24.515 registros y 6 variables de interés. ¿Cómo se hizo esto? A través de un filtro por departamento. Esta información inicial contenía información para todos los departamentos del país. Nosotros nos sentamos en el departamento de Cundinamarca, código 25 DANE. Se eliminaron variables que no eran de interés para este ejercicio, como por ejemplo los datos de la madre, del padre, los datos de quien atendió el parto, y se eliminaron registros que no contenían información, los cuales estaban categorizados con el número 9. La base de datos que al final se obtuvo fue esta. Voy a cargarla para que la puedan observar. Esta es nuestra carpeta en C donde está toda la información. Yo denominé la base de datos data N. Y al final, para efectos del ejercicio, esa base de datos quedó con estas variables: sexo, peso del nacido, talla del nacido, mes del nacimiento, tipo de parto y grupo sanguíneo. Entonces, este es el conjunto de datos con el que se va a trabajar. Una vez elaborada la limpieza de datos, para tener un set de datos, digamos, homogéneo con los datos que nos interesan, se procedió a realizar el análisis exploratorio de datos. Recuerden que este análisis exploratorio lo que me permite es identificar el modelo teórico que yo podría aplicarle a ese conjunto de datos para modelarlos. También me permite entender cómo es el comportamiento de esos datos y si tal vez existen patrones o datos atípicos o ese tipo de cosas. Básicamente en el ejercicio que desarrollé, el análisis exploratorio nos permitió generar histogramas, diagramas de caja, gráficos de dispersión, análisis de correlación y funciones de ploteo. Por último, se llegó al modelo de regresión. Recuerden que el modelo de regresión me permite entender cómo el valor de la variable dependiente, que para este caso es el peso de los nacidos, cambia, varía o está en función de este conjunto de variables independientes, que para este caso fueron el sexo, el tipo de parto, el grupo sanguíneo, la talla, el mes del nacimiento, etc. Muy bien, una vez planteado el esquema general de cómo se abordó este proyecto, pasamos a abrir el código que se implementó en RStudio. Empezamos por ver que las librerías que se utilizaron fueron ISLR, Carret, ggplot2, Lattice y RColor-Brewer. Básicamente, ISLR y Carret me permiten aplicar modelos de regresión y entrenamiento de datos. El paquete ggplot y Lattice lo que me permiten es el análisis exploratorio de los mismos y generar esos gráficos, esas salidas gráficas que me permiten interpretar, ver el comportamiento de los datos y detectar patrones. Y la librería RColor-Brewer lo que me permite es aplicarle color y darle un poco más de funcionalidades o extender las funcionalidades de estas dos librerías. Muy bien, lo siguiente que se procedió a hacer fue escoger el directorio de trabajo, que en este caso lo tenemos en el disco C. Y procedimos a listar todo el conjunto de datos que tenemos allí, que es nuestro código, los datos originales que se descargaron, el PDF que contiene la descripción de todas las variables o el set de datos que se utilizó y el archivo CSV con el conjunto de datos a utilizar. Muy bien. Ahí me había quedado un poco sin batería.
Listo. A continuación, vamos a ver algunas características vamos a leer nuestro conjunto de datos que se llama data_n.csv y se lo vamos a cargar a la variable data. Esta variable es la que vamos a utilizar durante todo el desarrollo del proceso. Entonces, corramos esto. Muy bien, con esta función strData, ustedes lo que podrán ver es el contenido de ese set de datos, tal como les había dicho, 24.515 observaciones o registros, 6 variables que son sexo, ustedes van a encontrar que se encuentran solo 2 niveles, 1 en el caso femenino, 2 en el caso masculino, el peso del nacido, que son valores enteros que oscilan entre los 2.500 y los 3.000 gramos, la talla del nacido, que son valores enteros que oscilan entre los 42 y los 55 centímetros, el mes del año, que es otro valor entero y varía entre 1 y 12, el tipo de parto, que es una variable categórica que contiene 2 niveles, cesárea y espontáneo, o 1 y 2, y el grupo sanguíneo, que también es una variable categórica que contiene 8 niveles, A positivo, A negativo, O positivo, O negativo, etc. Muy bien. Para proceder al análisis exploratorio de datos, vamos a ver el nombre de las variables que encontramos en nuestro set de datos. Sexo, peso, talla, mes, tipo de parto y grupo sanguíneo. Muy bien, lo primero que vamos a empezar a graficar es cada una de estas variables en un histograma, lo cual nos va a permitir ver su distribución. Usamos esta función qplot, que hace parte de esa librería ggplot, y observamos cómo va a ser la salida. Muy bien, una vez ejecutado el comando, podemos observar la distribución de esta variable sexo dentro del conjunto de datos. Ustedes pueden observar que el conteo nos da que durante el año 2009, pues el número de nacimientos por género está bastante equilibrado. Fue casi realmente igual el número de niñas como de niños que nacieron. Para poder observar en qué mes del año se dieron con más frecuencia esos nacimientos, podemos hacer el mismo histograma, pero para este caso para la variable mes. Cuando nosotros ejecutamos el comando, vemos que ven aparecer 12 barras porque son 12 meses del año y realmente se ve una distribución homogénea, es decir que todo el año se está dando pues un alto nacimiento de niños. En cuanto al tipo de parto, para ver si esto se da más por operaciones programadas o espontáneas, ustedes pueden observar que es más el caso de nacimientos que se dan de forma natural o espontánea. En cuanto al grupo sanguíneo de estos nacimientos, ustedes pueden observar, haciendo el mismo uso de nuestra función qplot, que básicamente o es más común que las personas que nazcan pertenezcan a un grupo sanguíneo O positivo realmente es la mayor, y luego A positivo. Recuerden que todo esto está limitado al contexto temporal del año 2009 y departamento de Cundinamarca. Muy bien. Una vez realizado este análisis de histograma, podemos empezar a ver el diagrama de caja. Para este caso vamos a usar nuevamente nuestra función qplot del paquete ggplot y vamos a ver cómo es la distribución de
nuestras variables que son numéricas, que para este caso es la talla y el peso. Entonces ejecutamos esta función que ya habíamos escrito previamente y obtenemos este resultado. Quiero correrlo un poco más acá. Entonces ustedes podrán ver que en este diagrama de caja nos muestra que tanto la talla como el peso están centrados en unos niveles medios. Entonces, para el caso de las tallas, digamos que el punto medio o donde se concentran los datos serían alrededor de 40 centímetros, y en cuanto al peso, observamos que la mayor concentración sea entre los 2.500 y los 3.000 gramos. Hay unos puntos, ustedes observan acá, esos puntos pueden ser considerados como puntos atípicos. Cuando se verificó estos datos en el set de datos, corresponde a unos nacimientos que se dieron básicamente para niños precoces que nacen con un muy bajo peso y una muy pequeña talla. Muy bien, es importante conocer que estos datos, aunque aparentemente son datos atípicos o extremos, no van a ser removidos del conjunto de datos para su posterior análisis de regresión. Otra de las herramientas que podemos utilizar para visualizar los datos es un overplotting, que me permite ver así en una grilla cómo es la distribución de esa información. Ustedes se irán dando cuenta que estos datos realmente están concentrados entre los 2.000 y los 4.000 gramos para unas tallas entre los 35 y 55 centímetros, y básicamente los datos tienen un comportamiento así porque recuerden que durante el proceso de limpieza los datos que eran algunos datos categorizados tuvieron que ser pasados a valores numéricos. Es importante determinar el análisis de correlación para examinar qué tanto se relacionan una variable con la otra. En ese caso, se corrió una estadística de correlación para evaluar el nivel de relación que existe entre la variable peso y la variable talla, ya que dentro del conjunto de datos de estudio, estas son las dos variables numéricas que se encuentran. Recuerden que la correlación varía entre -1 y 1. En este caso, el resultado de este algoritmo muestra que la correlación entre estas dos variables es de 0.47. ¿Esto qué nos indica? Primero que todo, que la correlación es positiva. Es decir, a valores altos de peso también encontraremos valores grandes de tallas para los nacidos. A valores pequeños de peso encontraremos valores pequeños en la talla. Eso significa una relación positiva. Y del 0.47 quiere decir que existe una relación importante en el comportamiento de estas variables, es decir, una varía en relación a la otra y en el mismo sentido. Muy bien, una vez realizado este análisis exploratorio, pudimos identificar básicamente que los datos están distribuidos homogéneamente. Se encontraron muy pocos datos atípicos, los cuales no van a ser removidos del set de datos para su análisis. Y básicamente que existe una relación positiva y lineal entre la variable peso y la variable talla. Lo siguiente que vamos a hacer, recuerde que el problema
planteado es la estimación de un modelo de regresión que nos permita tanto entender el comportamiento de la variable peso, así como hacer estimaciones. Por lo tanto, debemos crear un conjunto de datos de entrenamiento y un conjunto de datos de prueba. Eso se hace con el siguiente código. Observemos que nuestros datos, el 70% va a ser usado en una partición y van a ser nuestros datos de entrenamiento, training. Quiere decir que el 30% restante va a ser utilizado como nuestros datos de test o de prueba. Cuando corremos este código también podemos observar cuáles son las dimensiones. Entonces nuestros datos de entrenamiento quedaron con las 6 respectivas variables y de los 20 y pico mil registros, pues 17.162 observaciones o registros quedaron en el training y 7.353 hacen parte de los datos de prueba. Muy bien. Otra cosa muy importante es que dentro del análisis exploratorio es el scatter plot. El scatter plot lo que me permite hacer es el análisis de dispersión de los datos. Entonces, nuevamente ejecutamos este código y esperamos su salida. ¿Qué variables tenemos en este scatter plot? Sexo, tipo de parto, grupo sanguíneo y el peso. En el scatter plot lo que se puede observar es que los datos son homogéneos, están homogéneamente distribuidos en el espacio, no se encuentra acumulación de los mismos ni valores atípicos. Entonces eso también nos confirma la hipótesis de que aunque en el diagrama de caja se hayan identificado estos outliers, pues no sería relevante extraerlos del conjunto de datos. Muy bien. Otro proceso importante que podemos realizar dentro del análisis exploratorio es el ploteo de las variables una versus otra. Entonces, haciendo uso de nuestra función qplot, vamos a graficar el peso de los nacidos versus la talla. Cuando ejecutamos el comando, obtenemos este resultado. Ya como les había mencionado, entonces vemos datos homogéneos y básicamente acá se hace visible el análisis de correlación. A valores altos de peso se van a encontrar valores altos en la talla. A valores bajos de peso se van a encontrar valores bajos en la talla. Si graficamos el peso versus el sexo, vamos a poder ver cómo se encuentra distribuido. Ustedes pueden observar que las niñas, este color naranja es para las niñas, el color azul es para los niños. Aquí, ¿qué se observa? Básicamente se observa que aunque sea niña o niño, la distribución de pesos es la misma, es decir, por ser niña no va a pesar menos que por ser niño. Si graficamos el peso versus el tipo de parto, encontramos básicamente lo mismo, una distribución homogénea, es decir, no se evidencia una relación entre el sexo y el tipo de parto que se dé, es decir, estos son variables totalmente aleatorias. Vamos a dibujar acá, generar nuestro último gráfico, básicamente donde estamos el peso del nacido, el tipo de parto y los grupos sanguíneos. Nuevamente encontramos grupos sanguíneos distribuidos en todos los pesos y en todos los tipos de parto.
Entonces, estas variables se evidencia son muy aleatorias. ¿Esto qué significa? Que en el modelo de regresión, nuestra variable más importante, como lo mostramos en el análisis de correlación, va a ser la variable talla. Y estas otras variables categóricas no le van a aportar mucho a la explicación de nuestra variable dependiente peso del nacido, porque son variables muy aleatorias que no tienen un comportamiento específico. Una vez realizado ese análisis exploratorio, procedemos a realizar o aplicar nuestro análisis de regresión. Para este caso, nosotros vamos a aplicar un modelo de regresión lineal donde vamos a utilizar nuestros datos de entrenamiento y nuestra variable dependiente va a ser peso de los nacidos y nuestras variables independientes van a ser la variable numérica talla y las variables categóricas sexo, mes del nacimiento, tipo de parto, grupo sanguíneo. Cuando nosotros generamos o corremos esta rutina para el análisis de regresión, una vez corrido nuestro modelo de regresión, entonces se observan los resultados del mismo. Se puede observar que el error medio cuadrático es bastante pequeño, de 2.69, y el R cuadrado, que me indica el ajuste del modelo, es del 23%. De 1 a 100, un 23% parecería ser un valor del ajuste muy pequeño, pero realmente en los modelos que se aplican a datos de la vida real, un ajuste de un 23% es un ajuste muy importante o un ajuste aceptable para un conjunto de datos. En este punto les quiero mostrar lo siguiente. Cuando yo les explicaba el tema de estas variables categóricas que eran muy aleatorias y que muy posiblemente no le iban a aportar mucho a nuestro modelo de regresión de datos, lo quiero comprobar en este momento. Si yo corro este mismo modelo quitando esas variables categóricas, por ejemplo, grupo sanguíneo, tipo de parto, mes y sexo, deberíamos encontrar que al correr este modelo, este R cuadrado no debería variar mucho. Hagamos la prueba. R cuadrado 0.23,2 y el R cuadrado anterior era de 0.236. Entonces, al analizar y comparar esto, ¿qué estamos probando? Que nuestra variable más significativa, la que más le aporta a nuestro modelo, definitivamente es la otra variable numérica entera, talla del nacido. Estas otras variables categóricas que, como ustedes observaban en los diagramas, en los gráficos o en el análisis exploratorio, eran muy aleatorias, no tenían un patrón que indicara que su comportamiento afectaba o no la variable dependiente peso de los nacidos. Asimismo, al quitar estas variables, yo puedo agregarle de a poco, por ejemplo, estas dos categóricas, pero debemos encontrar lo mismo. El aporte debe ser mínimo. El R cuadrado no va a variar mucho. Hagamos la prueba nuevamente. 0.236. Muy bien. Realmente estas variables no son tan relevantes en nuestro modelo. Sin embargo, vamos a correr el modelo dejando todo el conjunto de variables, tanto numéricas como categóricas. Muy bien. Una vez desarrollado nuestro modelo de regresión, procedemos a graficar los valores del modelo, así como sus errores.
Entonces, aquí estamos viendo los residuales de ese modelo, el ajuste de los valores y podemos observar, digamos, un comportamiento lineal. Esto es muy importante porque nos indica a veces cuando los errores no tienen un comportamiento lineal, hay que transformarlos para poder mantener el supuesto de normalidad y efectivamente eh, sostener o mantener el supuesto de que el conjunto de datos puede ser modelado bajo un modelo de regresión lineal. Si los residuales no tuvieran un comportamiento lineal, habría que transformar los residuales, tal vez utilizar una transformación de Box y Cox para lograr una normalidad del modelo y poder desarrollar o implementar efectivamente un modelo de regresión que sea lineal. En este caso, como los residuales son lineales, se mantiene el supuesto de que estos valores tienen una distribución normal. Por lo tanto, nuestro modelo de regresión o nuestro método lineal es aplicable o sustentable en este modelo. Vamos a graficar los residuales del modelo para seguir observando su comportamiento. Este comportamiento es la línea roja que habíamos visto con anterioridad. Muy bien. Ahora, estimado nuestro modelo, ya tenemos un modelo que nos indica cuál es el comportamiento de nuestra variable dependiente nacidos, peso de los nacidos. Ahora vamos a mirar o vamos a ver cuál es el comportamiento usando los datos de test. Es decir, vamos a probar y graficar cuál es el resultado de nuestro modelo de regresión. Muy bien, una vez ejecutado esto, entonces estamos contrastando el peso de los nacidos de nuestra variable, de nuestro conjunto de datos testing versus los predecidos para los diferentes 12 meses del año. Este resultado que nos está mostrando, pues básicamente nos muestra un modelo adecuado, un ajuste de alguna manera para datos reales, un ajuste del modelo significativo que nos indica que ese modelo utilizado, ese modelo lineal, esta variable dependiente en función de esas variables independientes numéricas como talla y categóricas como sexo, mes del nacimiento, grupo sanguíneo, realmente tienen una relación y nuestro modelo de regresión pues explica el comportamiento de esta variable en un porcentaje que es realmente significativo. Muy bien, muchas gracias.